a la clase, ¿sí? Buenos días, Licen. Muy buenos días. Gracias por la puntualidad. Vamos a trabajar nosotros los siguientes temas el día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si ya se observa lo que estoy compartiendo en pantalla? Sí, Licen. Sí, Licen. Bien. Listo. Luego de la evaluación diagnóstica que hemos aplicado con ustedes, se han determinado dos falencias para poder trabajar en la nivelación. Una de ellas, en la que mayormente han estado, es en lo que es vectores. Vamos a trabajar qué es un vector, la notación, más que nada cómo se escribe, cuál es la notación de los vectores, que tienen diferentes notaciones, hacer operaciones como la adición y la sustracción y poder reconocer la representación gráfica de una suma o de una resta y saber cuál es el vector resultante de esa operación, ¿sí? Poder identificar las gráficas, ¿listo? Y otro temita pequeño que quedó con ustedes también ahí es poder trabajar lo que es la media y la moda, la media aritmética y la moda de datos agrupados. Dos temas específicos, ¿no? En los cuales vamos a trabajar el día de hoy. Por ahora nos vamos a concentrar en lo que corresponde a vectores. ¿Me permiten un ratito? Ya. Aquí sí nos concentramos. Entonces vamos a ir directamente ya a los temas. Primero que todo, pues, tenemos que entender qué significa esto de definición del conjunto R2, R cuadrado, ¿ya? No es más que el producto cartesiano de R por R, donde tenemos la ubicación en un plano cartesiano, donde X viene a ser la primera componente y Y viene a ser la segunda componente. Recordemos que tenemos pares ordenados X, Y en planos cartesianos, ¿ya? Para ello, vamos a trabajar nosotros lo que son los vectores. Por ejemplo, tenemos nosotros que si está B, que es igual a 4 menos 3, pues B, este B va a ser nuestro posible vector, llamaremos vector, y aquí este 4 viene a ser la primera componente en X, y este menos 3, la segunda componente, o también es la Y, que ustedes la conocen, ¿sí? Entonces iríamos al plano cartesiano y nos ubicaríamos en X4 y Y-3 y tendríamos ahí el punto para poder trabajar con el vector. Por ejemplo, aquí tenemos este otro, dice, si tenemos que M es igual a menos 5, menos 8. ¿M qué vendría a ser? M vendría a ser el posible vector que vamos a tener, menos 5 la X y menos 8 la coordenada en Y, ¿sí? Pero ahora bien, ¿qué es un vector? ¿Ya? Un vector es un elemento en el conjunto R cuadrado, es decir, un par ordenado donde cada componente X y la componente Y pertenecen al conjunto de los reales. Un vector queda totalmente definido cuando de él se conocen los elementos. Sabemos dónde está el origen, cuál es la norma o módulo, la dirección y el sentido, ¿sí? ¿Cómo establecemos o cómo escribimos que es un vector? Entonces ponemos G, para indicar que es vector siempre va la flecha en la parte superior y ponemos sus coordenadas, la notación con la que vamos a trabajar, ¿ya? Nosotros usualmente trabajamos con las coordenadas en el eje, con las componentes rectangulares, que son las coordenadas que ubicamos en el plano cartesiano. Entonces nosotros lo que hacemos es ubicar el punto, la coordenada AB, ubicamos el punto en el plano, unimos con el origen del plano cartesiano, tenemos que hacer siempre la flecha que indique cuál es el sentido, y de aquí podemos determinar nosotros los términos o los elementos que tiene un vector. Esta flechita que se encuentra aquí me indica a mí el sentido, hacia dónde está yéndose el vector. Aquí estaría esta abertura que se forma entre el eje X positivo y el vector, se denomina dirección, ¿sí? Y tenemos nosotros que la longitud desde el origen del vector
hasta la parte final del vector vendría a ser el módulo, ¿ya? Y tenemos todos los elementos de un vector. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues nos piden que grafiquemos el vector G con coordenadas 6, menos 2. Lo que haremos es trazar el plano cartesiano, ubicarnos en el punto 6 en X, menos 2 en Y, tenemos el punto A que observan ustedes ahí, y lo que haremos es unir el origen con ese punto, poniendo en esta parte final, justamente en el punto A, la flechita que indica el sentido, ¿ya? Y está graficado el vector G. Si estamos claros, ¿o hay alguna pregunta hasta ahí? Y en la siguiente vamos a preguntar. Y aquí sí, es donde tenemos que poner mucha atención. ¿Cuáles son las notaciones de un vector? La que conocemos todos, la mayoría, es la notación con las componentes rectangulares, donde trabajamos con los pares ordenados X, Y. Tenemos el vector G, es igual con las coordenadas rectangulares 2 menos 2, 6, que ya podemos ubicar en el plano. También tenemos la notación polar, ¿ya? Donde nos indican que para poder hacer la notación polar todo vector va a estar dado por, primero, indicar el módulo de ese vector y luego el ángulo, ¿sí? Entonces tendríamos que, en este caso un ejemplo sería el vector G es igual a 6 metros 75 grados. Es notación polar. ¿Cómo se grafica esta notación polar que estamos observando aquí? Pues la representación gráfica es la siguiente. Tenemos el plano cartesiano, ¿sí? Y lo que hacemos es, este ángulo de 75 grados se lo mide desde el eje de las X positivo, ¿ya? Medimos con en este caso sería con el elevador, si lo hacemos a mano, los 75 grados, tenemos la inclinación, y lo que haremos es, pues, de acuerdo a la escala con la cual estemos trabajando, pues, graficaremos los 6 metros a escala también. Y aquí está el vector G, en notación polar, donde está su ángulo, 75 grados, que nos indica, y el módulo, la longitud del vector, que son 6 metros. También tenemos la notación geográfica, donde vamos a tener nosotros el módulo del vector también y su rumbo. ¿De qué manera se da el rumbo? Pues obviamente como hablamos de que es geográfica, trabajamos con los puntos cardinales que son norte, sur, este, oeste, y un ángulo de inclinación que se mide desde en este caso, desde el norte o desde el sur, dependiendo de cómo nos indiquen aquí. Vamos a observar cómo se trabajaría esta gráfica de este vector en notación geográfica. Tenemos nosotros que nos dice que el vector G está dado por 6 metros y va de norte 15 grados al este. Es decir, lo que hacemos es lo siguiente, tenemos el plano cartesiano, ubicamos el norte, sur, este y el oeste, y nos dice que de norte hacia el este va 15 grados. Entonces, desde el norte tenemos que avanzar 15 grados, tenemos ya la medida, y lo que haremos nosotros aquí es este vector nuevamente con la escala que tengamos, graficar que calcen justamente los 6 metros. Y ya está la notación geográfica. También hay la notación en vectores base. Los vectores bases no son más que casi una variación de las componentes rectangulares, solamente que aquí vamos a aumentar lo que es la Y y la J, Y que corresponde para el eje de las abscisas y la J que corresponde para el eje de las ordenadas, ¿ya? En este caso tenemos que el vector G sería menos 2i más 6j. Ubicando esto, pues lo hacemos solamente para graficar esto, es como graficar simplemente las componentes rectangulares, nada más. Y esto es lo que sí tenemos que trabajar muy bien para poder resolver los ejercicios, porque en esta parte tenían inconvenientes y no podían ustedes determinar bien cuáles eran
de qué les hablaban cuando tenían diferentes notaciones, ¿no? Para poder trabajar, pues es preferible convertir todas las notaciones a una sola. En este caso, la que más manejan ustedes es las componentes rectangulares, porque saben ubicar los puntos en el plano cartesiano. Lo que haríamos nosotros, si encontramos un vector en notación polar, es convertirlo a componentes rectangulares. ¿De qué manera? Pues tendríamos de la siguiente forma, ¿no? ¿Cómo convertimos de notación polar a componentes rectangulares? Pues bien, en este caso está el ejemplo que el vector v es igual a 4 metros 50 grados. Entonces tenemos aquí graficado, ¿no? 4 metros vendría a ser la línea de color azul que se encuentra aquí, los 50 grados en este ángulo que se encuentra aquí, con el eje de las X hasta donde está el vector. Y sabemos que al tener las proyecciones de este vector sobre este eje, sobre los ejes, miren que se forma un triángulo rectángulo, donde esta línea horizontal que está aquí vendría a ser el vector en X, y acá sería el vector, en cambio, la proyección en Y. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues simplemente queremos determinar el valor de esta X, pues con las funciones trigonométricas. Y aquí quedaría que para determinar Bx sería igual al módulo del vector por el coseno del ángulo beta, ya que en este caso es 50. Y nos da 2,57 metros. Y el otro sería, en cambio, ya no con el coseno, sino con el seno, para determinar el valor de y. ¿Por qué seno? Porque yo quiero determinar este valor. Entonces yo digo es el opuesto con el que sí conozco, que es la hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa viene a ser seno, y en el caso anterior sería adyacente sobre la hipotenusa, vendría a ser coseno. Aquí ya están las fórmulas, como quien dice, despejadas para que ustedes simplemente las apliquen y puedan obtener el valor. Requerimos conocer de aquí, sabemos que vamos a tener nosotros la longitud y vamos a conocer el ángulo. Por lo tanto, solo aplicamos las dos fórmulas y obtenemos sus componentes rectangulares, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Está claro, solamente hay que aplicar estas fórmulas que se encuentran aquí, ¿no? Cuando ustedes vean que tienen una coordenada polar, pero requieren determinar y quieren transformar a coordenadas rectangulares para poder saber los pares ordenados cuáles son de ese vector, entonces lo que hacen es aplicar estas fórmulas, nada más, ¿sí? Y determinan cuál es el valor en X, cuál es el valor en Y para poder hacer los ejercicios. Procediendo a esto, pues podemos ver nosotros lo que es la adición de vectores, sea el vector U con las coordenadas AB o el vector V con coordenadas CD, que pertenecen también, que son vectores. Se define que la suma o adición de U con B vendría a escribirse de la siguiente manera como está aquí. Cuando usted tenga las coordenadas, es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, yo ya conozco cuál es la coordenada de U, de un vector, cuál es la coordenada del otro vector, y lo que voy a hacer es sumar esas componentes. ¿Pero de qué manera? No es que vamos a sumar como quiera. Vamos a sumar las X con las X, en este caso las X serían A y sería C, X con X, y hacer la suma algebraica de Y con Y, en este caso B y D, que vienen a ser las Y, y obtenemos un nuevo vector. Vamos al ejemplo para que ustedes puedan entenderlo de mejor manera, ¿no? Ya, aquí está el ejemplo, miren. Tenemos el vector A, que tiene las coordenadas menos 5,5, el vector B, que tiene las coordenadas 2,7, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer la suma? Pues como conocemos sus coordenadas rectangulares, la suma va a estar establecida de la siguiente forma. Las X, tenemos los dos pares ordenados, yo voy a sumar las X con las X, en este caso, menos 5 más 2. Mire, menos 5 más 2, como son signos diferentes, se restan, nos da menos 3. Y el otro es Y con Y, 5 más 7, que nos da 12. Y tenemos que el vector resultante de la suma de esos dos vectores es un vector con coordenadas menos 3, 12.
¿Sí está claro o hay alguna pregunta de alguien? ¿Sí? A cualquiera le voy a preguntar esto, ¿no? Va a ser una actuación aquí en clase. Me dan sumando, por favor, el vector C con el vector D. ¿Cuál sería la respuesta? Les voy a dar unos minutitos. No, me escriben en el chat. Escríbeme en el chat cuál sería la respuesta. Solo las coordenadas de la respuesta. No van a poner vectores ahí, pero sí las coordenadas. Voy leyendo y voy viendo. Y así hago la actuación. ¿Cuál sería la respuesta al sumar el vector C más el vector D? Vamos viendo. Ya, les di unos minutitos, vamos a ir leyendo. A ver, señorita Palma, ¿cuál sería la respuesta de las coordenadas del vector de la respuesta? Buenos días, dicen. Buenos días. Sería 6, menos 5. Menos 6,5. Menos 6, menos 5, digo. Excelente, menos 6, menos 5, ¿no? Entonces, miren, observamos el proceso para poder trabajar, ¿ya? Como decíamos, sumamos las x con las x, menos 1 menos 5 que nos da menos 6, y las y con las y, 3 menos 8 que nos da menos 5. Y obtenemos el resultado, ¿sí? Que solamente una persona tiene actuación hoy día. Vamos a ver. La siguiente, tenemos la sustracción de vectores. ¿Cómo vamos a trabajar la resta de vectores? Tenemos nosotros entonces que cuando tenga los vectores u y el vector v, ¿ya? Para la resta no es más que coger y a este vector v ponerle su opuesto, ¿sí? Y así haríamos simplemente una suma de vectores, ¿listo? Y podemos trabajar entonces igualmente las coordenadas a menos c y b menos d. X con X, Y con Y. Vamos a ver los ejemplos para entenderlo mejor, ¿sí? Ya, ahí. Tenemos los dos vectores, el vector menos 5,8, que es el vector A, y el vector B, que es 2,7. Para poder hacer la sustracción, la resta de vectores, lo que haremos nosotros es poder poner el inverso aditivo del vector B, es decir, el opuesto. Si observamos, miren que aquí al vector B le hemos puesto un signo menos, ¿ya? Este menos, ¿qué va a hacer con sus coordenadas? Va a cambiarlas a sus opuestos. Miren y observen que ya no es 2,7, sino es menos 2, menos 7. Tenemos las dos coordenadas, ¿sí? Entonces, ya está listo para poder trabajar la sustracción y lo que hacemos simplemente es lo mismo que la vez anterior. X con X, menos 5 menos 2, menos 7, y Y con Y, 8 menos 7, que es 1. Y hemos hecho la resta. La resta la vamos a trabajar con el inverso. Lo único que usted va a hacer es cuando le digan a usted, tengo estos dos vectores, reste estos vectores, haga A menos B. ¿Qué le está diciendo? Que al vector B, usted le va a cambiar de signo. ¿Sí? ¿Sí estamos claros o hay alguna pregunta ahí? Está claro, dice. Ya. Entonces, ahora sí, vuelvo. Otro chance para revisar en el chat, por favor, las respuestas. ¿Cuál sería la respuesta de restar C menos D? Verán que les pedí que tengan un cuadernito, la calculadora a la mano, para poder trabajar. Hay que entender
para ir viendo qué están haciendo mal o qué no, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería C menos D? Pongan en el chat las respuestas. Miren que estoy aquí para poder observar y nadie me escribe. A ver, vamos a preguntar a alguien más entonces. Señorita Bautista. Buenos días, licenciada. Muy buenos días. ¿Cuál sería la respuesta? Sería menos 3,1. Recordemos que si quiero hacer C menos D, ¿qué le tendríamos que hacer a las coordenadas del vector D? Ay. Eso, cambiarles el signo. Muy bien. ¿Ven? Que por eso quiero que me respondan. No es para ponerles 0, es para poder corregir cuando algo no hayan entendido. A ver, hasta que saque la respuesta la señorita Bautista, señor Sarche. ¿Cuál sería la respuesta? Menos 3 más 1. Dijimos que vamos a trabajar C menos D. Cuando está aquí el menos, ¿qué debo hacer con estas coordenadas? Señor Se Sartre. convierte más. Eso, cambiarles el signo. Ya no van a ser menos 2 ni menos 3. ¿Qué van a hacer ahora? Más 2 2 más 3. más 3. Y ahí sí, con esas coordenadas, hágame la operación, por favor. Sale 1, 7. Sería 1,7. Exactamente. Muy bien para las dos personas que me respondieron. 1,7. Felicitaciones. ¿Sí? Entonces, de esa manera trabajamos. Vamos a observar ahora sí toda la pantalla para poder ver. Miren lo que les decía, ¿no? Cuando yo tengo esto y voy a hacer C menos D, a las coordenadas del vector D, miren y obsérvenlas cómo se les ha cambiado el signo. Ya no son menos 2 ni menos 3, sino ahora son 2,3. ¿Ya? Y con esas coordenadas, pues vamos a trabajar nosotros la operación, hacer como si hacemos la suma. Menos 1 más 2, que nos da a 1, y 4 más 3, que nos da 7. Y hemos hecho la resta. Para no hacer tanto proceso de estar cambiando, hay un proceso un poquito complicado, preferible este, que es mucho más sencillo. Recuerden que no hay regla de signos para la resta, todo se convierte en una suma algebraica para poder trabajar, ¿sí? ¿Estamos claros o hay alguien que tiene alguna duda todavía en esta parte especialmente, que nos hemos confundido? Bien, a ver, verán. Por ejemplo, yo ahora les voy a pedir que me trabajen, vamos a ponerles aquí, rapidito, en ese tiempo que tengo 5 minutos. Vamos a hacer, ya, trabajar las coordenadas. No puedo poner con vectores, pero sí puedo trabajar coordenadas rapidito. La componente, el vector A sería con coordenadas menos 5,2 y el vector B con coordenadas 7, menos 1. Les voy a pedir que por favor me trabajen A más B. ¿Cuánto sería? Vayan haciendo, chicos. ¿Y cómo quedaría A menos B? ¿Ya? Vamos a ponerles más grande para poder observar. ¿Sí se observa ahí? Sí. Ya, listo. A ver, tengo el vector A con coordenadas menos 5,2, el vector B 7, menos 1. Trabajemos A más B y A menos B. En el A sale menos 6, 8. No, 9. A más B. Sí, menos 6, 9. Veamos que es X con X, Y con Y.
2,3. 2,3, ¿seguro? Listen, 1,9. 2,3, listen. Veamos, A más B, veamos cómo quedaría. Yo les voy ayudando. A más B sería, vamos a trabajar X con X. La X de A, que es menos 5, con la X de B, que es ¿cuánto? 7, ¿verdad? Ya, esa es la una. Vamos con la otra. Vamos con las Y. La Y de A, que es 2, con la Y de B. ¿Cuál es la Y de B? Menos 1. Menos 1. Ah, ya ven. Entonces, ¿cuánto quedaría? Menos 5 más 7, ¿cuánto es? 2, 1. 2. Y 2 menos 1, 1. ¿Ya? Ahora aquí, ¿cómo quedaría en cambio? A menos B. Menos 5, menos 7, Muy bien, menos 5, menos 7, excelente. ¿Y coma cómo 2, quedaría? 2. coma 2 más 1. Perfecto, más 1, porque estamos cambiando los signos, ¿verdad? Y nos quedaría entonces, ¿cuánto? 12 menos 12, coma 3. Menos 12,3. Perfecto. ¿Sí? ¿Ya? Esas serían las respuestas. ¿Listo? Entonces, de esta manera van a trabajar. Por ahora, como nos vamos a quedar hasta aquí, porque ya se acaba el tiempo, yo voy a compartirles a ustedes esta guía en la que estábamos revisando y usted solamente me va a trabajar lo siguiente. Me va a trabajar, esto sí puede hacer, mire, puede hacer la gráfica en un mismo plano cartesiano. Le explico, por favor, para que no estén a cada instante luego preguntando. Cada pareja de vectores, por ejemplo, el vector A con el vector B, lo va a ubicar en un plano. Hace otro plano y ubica C con D, hace otro plano, F, por eso dice cada pareja de vectores, cada par de vectores en un mismo plano cartesiano. Entonces, debería graficar un plano, 2, 3, 4, 5 y 6 planos cartesianos. Si usted observa, los planos tienen diferentes, los vectores tienen diferentes notaciones, ¿listo? Por lo tanto, debe revisar cómo poder graficar. Para esto, o usted convierte mi recomendación para ustedes es que estos que están con notación geográfica o notación polar, ustedes las puedan convertir, más que nada la notación polar, poder convertirla en componentes rectangulares, ¿listo? Para poder trabajar. Y puedan ustedes ubicar con puntos ordenados. Si no, pues también pueden trabajar pueden hacer, por ejemplo, como hacen en hojas cuadriculadas y cada cuadrito mide medio centímetro, ¿verdad? Entonces usted puede hacer que cada medio centímetro valga una unidad. Y ahí puede decir, como son 4 unidades, debo tener 4 medios centímetros del vector para poder trabajar, ¿sí? Van a trabajar esto y también está pidiendo que escriban la equivalente en las componentes rectangulares. También pueden trabajar esto que se encuentra aquí, al igual que hasta esta parte pueden trabajar. Analíticamente nada más. Porque gráficamente todavía no hemos visto, ¿sí? Pero podrían ir trabajando la de las coordenadas que hicimos recién con estos que se encuentran aquí. Miren que no tienen no está en notación rectangular ni la de aquí, entonces deberían convertirlas en notaciones con componentes rectangulares. Podrían trabajar hasta aquí. Y la parte gráfica, que la veremos en la siguiente clase para poder trabajar, ¿sí? La entrega de las tareas se les informará, al menos con mi persona, para cuando ya terminemos lo que es la nivelación. Lo que no implica que ustedes puedan hacerlo o lo que no implica que ustedes vayan a hacerlo a última hora. Mi recomendación es, como ahorita está fresquito lo que ustedes están trabajando, pues ahorita vayan, cojan, yo ya envío, tengo un recesito pequeñito, envío las tareas y usted se pone a hacer, ¿sí? Para que, como está fresco, usted puede trabajar. ¿Listo? Y lo que quede pendiente, pues lo veremos en la siguiente clase y luego seguirán avanzando con lo demás de la tarea.
Ya no se deje acumular la tarea para lo último, por favor. ¿Alguna inquietud que alguien tenga para ya terminar la reunión? ¿No? ¿Todo está claro? Perfecto. Dejen